Metol es asesor de Relaciones Internacionales de Cabildo Abierto. Marcos es hijo del pensador uruguayo Alberto Metol Ferré y en esta entrega de Uruguay Piensa nos habla sobre el artiguismo y la importancia de las relaciones internacionales del país. Esta propuesta, sin pretensiones académicas, espera poder contribuir a animar el intercambio de ideas sobre asuntos tan relevantes para todos nosotros en una instancia de pausa reflexiva seguramente sumamente necesaria en medio de la vorágine informativa. La historia mundial propiamente dicha comienza con la era de los imperios oceánicos. Antes del siglo XVI, las grandes culturas aglutinadoras de pueblos se organizaron en general en torno a importantes ríos y lograron extender su dominio sobre vastas extensiones de la Tierra conocida y no tenían una conciencia real de la unidad planetaria. De acuerdo a la teoría científica, hoy en día más recibida, aunque puesta en discusión, en el milenario proceso de distribución y expansión en la Tierra del ser humano en su búsqueda de refugio, de alimento y de seguridad, llegó por último al continente americano, desde el estrecho de Bering hace unos 14.000 años. En América se cierra entonces a grandes rasgos la primera mundialización, es decir, la diseminación por las principales islas continentales, pero también se abre hace 5 siglos la historia de la globalización moderna, con las expediciones luso-castellanas que inauguran la era de los navegantes oceánicos y dan cabida a la primera circunvalación con Magallanes y Elcano, de la que ahora se cumple fecha. Fue posibilitado porque se buscaba en aquel entonces una alternativa a la ruta de la seda, que hoy está tan en boga con el proyecto de la Franja y la Ruta de los Chinos. Es decir, otra vía de acceso al lejano oriente que no fuera a través del corredor euroasiático, que desde tiempos inmemoriales ha sido escenario de infinitas batallas y controlado por culturas y regímenes muy diversos, algo que vemos hasta el día de hoy. En lo sucesivo, el dominio de los océanos, de los pasos marítimos y de los enclaves estratégicos en los extremos occidental y oriental de la enorme isla mundial euroasiática fueron determinantes para la nueva correlación global de poderes. España, Portugal, Holanda, Francia, Rusia e Inglaterra disputarán esa gran partida geopolítica. Por esa etapa comienza a elaborarse un verdadero pensamiento universal, que estará en la base de las doctrinas modernas de derechos humanos y del derecho internacional, y donde América tuvo una participación muy importante. Estas reflexiones surgirán desde lo profundo de la dolorosa experiencia humana en medio de disputas políticas, económicas y sociales muy específicas en búsqueda de un sentido que abarque al conjunto desde una perspectiva o vocación ecuménica. Conforme luego se inicia la Revolución Industrial en Inglaterra, se provoca un cambio significativo en el mapa de la energía, el transporte, las comunicaciones y la producción mundial. En la medida en que algunas naciones lograron apropiarse de esa ventaja tecnológica y abastecerse de los recursos naturales necesarios para desarrollar la industria, alcanzan un umbral de poder que les permite imponer a sus estados en un concierto mundial cada vez más organizado desde la Paz de Westfalia en 1648. El colonialismo estará marcado entonces por ese afán de obtención de recursos y de exploración científica, que encontrará su auge especialmente en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En este periodo de grandes hallazgos, sin embargo, proliferan las teorías racistas, que tendrán posteriormente diversas derivaciones ideológicas. Nace también la geografía política de la mano de Rudolf Gehlen y la geopolítica como disciplinas científicas, con las escuelas de Ritter, de Humboldt, también de Friedrich Ratzel y de Vidal de la Blache en Francia, entre otros. Asimismo, la creciente urbanización de las sociedades y la consolidación de distintos tipos de capitalismo en las principales metrópolis van configurando el surgimiento de los sindicatos y del pensamiento social. He considerado apropiado realizar esta introducción porque aún hoy es común la utilización restrictiva del concepto de globalización como sinónimo de la instauración de la economía de libre mercado y de la institucionalidad globalista que tuvo lugar tras la Segunda Posguerra Mundial, fundamentalmente con las conferencias de Bretton Woods en 1944.
En este entonces, y ya en pleno proceso de descolonización y desarticulación de los poderes decimonónicos, Estados Unidos y la Unión Soviética eran los únicos estados que tenían, por su desarrollo tecnológico e industrial y su dimensión y presencia mundial, la capacidad de establecer las reglas de juego. Los dos bloques hegemónicos desplegaron sus geoestrategias ofensivo-defensivas aprovechando sus propias necesidades y condicionamientos de países con escasa o nula posibilidad de autodeterminación. En el acierto y en el error, las dos ofertas ideológicas antagónicas ofrecían una cosmovisión que se adjudicaba potencial universalmente válido. Nuestros países también quedaron de alguna manera determinados por esa confrontación. Este internacionalismo demoliberal o comunista en general despreciaba la cuestión nacional, que estaba inconclusa en la mayor parte de los países del llamado tercer mundo. De este modo, se fue volviendo usual que el pensamiento dominante empezara fundamentalmente desde las universidades y los círculos cerrados de la academia a identificar las ideas y aspiraciones legítimas de los pueblos subdesarrollados como pretensiones desviadas y ocurrencias delirantes de líderes carismáticos y demagógicos. Es así que se mezclan las cosas y, por ejemplo, la geopolítica, una herramienta que utilizan los que tienen vocación de poder, en el sentido hondo, que es ser y pensar, no en un sentido peyorativo de la palabra poder, pasaba a considerarse una disciplina pseudocientífica y vinculada a experimentos autoritarios. Esto fue propagado hacia afuera, porque en lo interno las academias militares e instituciones de pensamiento estratégico de las potencias continuaron nutriéndose de aquellas perspectivas que brinda la geopolítica para situarse en el mundo. En el auge del neoliberalismo de la década del 90, con la influencia de la Escuela Económica de Chicago, hay un proceso de desterritorialización de los conglomerados industriales que, orientados por las ventajas comparativas y el lucro de los principales operadores del mercado, migran sus empresas y su tecnología a enclaves del mundo subdesarrollado. Paralelamente, la financiarización de la economía global con las políticas de deuda y la consagración del dólar norteamericano como patrón monetario de los bancos centrales y divisa de intercambio del comercio internacional de bienes y servicios hacía necesaria la existencia de un gendarme mundial que velara por este nuevo orden. Desde este punto de vista, la geopolítica quedaba reducida a la esfera militar y, salvo excepciones, era considerada un instrumento válido para pensar estrategias de desarrollo. Pero esto ya es historia, es parte del pasado. Las generaciones que nacemos a la vida política ya en este nuevo milenio asistimos a la descomposición de aquellas vigencias. En pocos años hemos sido testigos de los atentados a la sede del Centro Mundial de Comercio en Nueva York y el Pentágono en Washington en 2001, del estancamiento del libre mercado en las rondas de Doha, de la explosión de las burbujas especulativas en 2008, también el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio en el mismo año 2001 fue un hecho significativo, el fracaso de las intervenciones militares en Medio Oriente bajo la consigna de la guerra al terrorismo y ahora de los escándalos offshore de los líderes de la tecnocracia global y el desmoronamiento moral de la meca de Hollywood. Son todos síntomas que hablan de una época distinta. Lo medular de la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama quedó obsoleto y aún hoy es posible decir que el choque de civilizaciones que planteó Huntington entra en contradicción con la evidencia de los acuerdos que están logrando países tan disímiles como Turquía, Irán y Rusia en lo que se refiere al equilibrio del Medio Oriente. Cuestión que está facilitando con el ascenso formidable de China el replanteo de una nueva ruta de la seda, es decir, de un corredor euroasiático de infraestructuras como el mayor proyecto político y económico de este tiempo.